Ya, en esta primera parte vamos a hablar acerca de los primeros conceptos dentro de lo que es la inferencia estadística, ¿sí? Primero, definiendo lo que es población, ¿ya? La población se define como cada elemento considerado para un dato o variable de interés, ¿ya? En este caso, la población es el conjunto de elementos, ¿ya? Y el tamaño de la población es la cantidad de elementos por los que está compuesta, ¿ya? Y se denota por la letra el N mayúscula, ¿ya? Eso es lo usual, ¿ok? Eh, También se va a considerar que la población es finita o infinita cuando n sea menor que infinito o n igual a infinito, ¿ya? Y ahí dimos un par de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la población finita es la más fácil de describir. Por ejemplo, el número de especímenes en una hectárea de terreno, ¿ya? Puede ser árboles, animales, plantas, hongos, lo que sea. En cambio, una población infinita, ya ese no es tan sencillo, pero, por ejemplo, el número de estrellas en una galaxia. ¿Ya? ¿Por qué se considera que es una población infinita? En realidad, porque a pesar de que sea finito, no es posible contarlos ni imaginarse cuántos son. Uno calcula más o menos cuántas pueden ser, pero ustedes han escuchado que a lo mejor la cantidad de estrellas en una galaxia es infinitamente grande, por lo tanto, se puede considerar como que es infinito. ¿Ok? Ahí están los primeros tres conceptos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se usan los muestreos? Bueno, uno parte de una población de interés en donde hay diversos elementos que son distintos entre sí. Aquí podemos ver, por ejemplo, adultos, podemos ver unos cuantos bebés, ¿ya? Un bebé que está gateando ahí, y un par de abuelitas, ¿ya? Entonces después en una muestra, ¿no es cierto? La idea es que obtenga un conjunto que sea representativo del anterior. Es decir, que tenga adultos mayores, o sea, adultos jóvenes, tenga abuelitas y tenga bebés. ¿Sí? No puede ser que tenga solamente de un tipo de gente. ¿Ya? Cada uno de estos individuos de la muestra se llama unidad muestral. Y a él y a todos los demás se les toma nota de las distintas variables que uno quiere saber. El sexo, por ejemplo, la edad, el nivel socioeconómico, el estado civil, el peso, la talla, el IMC, etc. ¿Ya? Bueno, las unidades muestrales no necesariamente son personas, pueden ser, por ejemplo, empresas, pueden ser países, pueden ser ciudades, ¿ya? Pueden ser cualquier cosa a la cual uno le vaya a sacar algún tipo de variable, ¿vale? Entonces, ya cuando uno quiere definir las cosas, tiene, por ejemplo, el muestreo estadístico, que es el proceso de seleccionar elementos de una población de tamaño n mayúsculo. ¿Cómo se describe el conjunto? Se le denomina muestra aleatoria, el subconjunto de una población al que se le harán las mediciones. ¿Ya? Esa es la definición formal. Y el tamaño muestral es el número de elementos que conforman la muestra aleatoria, que se denota por n minúscula. ¿Ya? Y uno puede observar ahí que n es menor o igual a n mayor. ¿Ya? Eventualmente, uno puede hacer el estudio con el tamaño poblacional completo, ¿ya? Y eso se llama muestra censal. ¿Ya? Se llama muestra censal. ¿Ya? Que no es lo común, pero ocurre. ¿Ya? Entonces, después de haber obtenido la muestra de tamaño n, la idea es poder obtener información de ella y generalizar a la población, siempre y cuando se pueda. Pero cabe preguntarse, ¿qué condiciones debe tener una muestra para que sirva tal generalización? Bueno, se supone que son estos dos que están aquí. ¿Ya? Por un lado, la aleatoriedad. La aleatoriedad significa que el sorteo de los elementos sea al azar, ya que no sea designado a dedo, ni porque este me gusta o este no me gusta, ¿sí? Sino que tiene que ser aleatorio. Y la representatividad, que los elementos sean capaces de reflejar el comportamiento de la población. ¿Qué pasa con los parámetros de la población? Bueno, uno podría definir algunos parámetros que son otra cosa, que es la característica de una población representadas por una constante. Y ahí ustedes tienen tres posibilidades que son las más ampliamente usadas. Por un lado, la media poblacional, descrita por la letra griega mu, la varianza poblacional, descrita por sigma cuadrado, y la proporción poblacional como pi. ¿Ya? La proporción poblacional no es otra cosa que el porcentaje respecto a alguna característica. Por ejemplo, tenemos la edad con sus parámetros, la estatura con sus parámetros,
¿ya? Entonces, ustedes pueden ver acá de que uno puede ir calculándolas para diversas muestras o bien diversas variables, ¿sí? Por ejemplo, el sexo no tiene media porque no es cuantitativo, varianza tampoco, pero sí tiene porcentaje o proporciones dependiendo de la característica que tenga, ¿ya? Aquí algunos detallitos más, ¿ya? Entonces, ya teniendo listo lo de parámetro, ¿ya? Que es una constante, ¿no es cierto?, que en la práctica no conocemos, podemos acceder a un valor aproximado de él mediante lo que se llama un estimador, ¿sí? Un estimador es una función de la muestra aleatoria que está vinculada al parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos la media poblacional, la estimamos mediante una función, que en este caso se escribe como x barra, ¿sí? Que no es otra cosa que la medida aritmética. También para la varianza poblacional, la estimamos con este símbolo y la calculamos mediante la varianza muestral. Y la proporción poblacional, el estimador de este, que es pi gorro, ¿ya? Igual a P, también se le conoce como P, es X partido por N, o sea, la cantidad de casos que corresponda dividido el total. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el enlace entre los parámetros y los estimadores. Finalmente, la estimación no es otra cosa que el resultado obtenido en cada función. ¿Ya? Por ejemplo, en la edad, la media muestral, que es el estimador de la media poblacional, es de 21,75 años. La varianza muestral, S cuadrado, que aproxima la varianza poblacional, es 2,92. Y, por ejemplo, en este caso, la proporción muestral para aquellos que tengan una edad mayor a 22 es un cuarto, que es 0,25. ¿Okay? Uno puede preguntarse, ¿esta muestra es representativa? Bueno, eso depende de algunas cosas. ¿Ya? Aquí tenemos otra muestra con otros resultados. ¿Ven? Entonces, uno puede pensar ahí si una muestra es representativa o no. Hay algunas maneras de hacerlo, pero por ejemplo, sabiendo el parámetro, uno puede calcular, por ejemplo, las muestras posibles y averiguar si es que la que más se acerca es la más representativa. ¿Ya? Otra forma de saberlo es si es que tienes diversos grupos, debes elegirlo de tal manera de que se respete esa heterogeneidad dentro de la muestra. Muy bien, aquí está en resumen. ¿Vale? Bueno, el siguiente tema corresponde a las variables aleatorias muestrales. ¿Ya? Eso significa de que las estimaciones cambian a muestra y eso claramente las hace variables. Ya vimos un caso en el que estaban las dos muestras diferentes. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria por definición? Son observaciones que cambian de acuerdo a probabilidades. Dentro de ellas, las que nos competen a nosotros son las variables aleatorias muestrales, que son estimaciones, ya no son observaciones, que son estimaciones que cambian de acuerdo a probabilidades. ¿Okay? Eso significa que de todas las muestras que puede haber, cada una de ellas va a tener una estimación diferente, por lo tanto, eso lo convierte también en una variable. Esto indica que las variables aleatorias muestrales también tienen distribuciones de probabilidad, que son las que vamos a ir estudiando a lo largo de este curso. Por ejemplo, supongamos una población que tiene esa variable aleatoria, X, compuesta por los números 3, 5, 7 y 9. Todas las muestras posibles de tamaño 3 son las que aparecen ahí. 357, 359, 379 y 579, cada una con su media muestral. ¿Ya? En la primera es 5, la segunda es 5,7, la siguiente es 6,3 y la última es 7. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, la variable aleatoria X es 3, 5, 7, 9. Pero la variable aleatoria muestral X barra, que corresponde al promedio, es 5, 5,7, 6,3 y 7. Entonces, en resumen, en esta primera parte, lo que corresponde al censo es que no siempre es factible, por lo que se recurre al muestreo estadístico. La muestra en lo posible debe ser aleatoria y representativa. ¿Ya? Eso es para asegurar de que los resultados que obtengamos, ¿no es cierto?, tengan sentido para poder generalizar a la población y no sea solamente un cálculo nada más de indicadores, ¿ya? Porque podríamos estar muestreando donde no debemos. Los parámetros son características de una población, representadas por constantes numéricas. Sin embargo, no siempre se accede a ellos. Claro, porque si pudiésemos acceder siempre, no existiría el muestreo y no existiría la estimación y los estimadores, ¿ya?
trabajaríamos directamente con los cálculos que conocemos desde antes. Para tener una idea del valor del parámetro, se acude a los estimadores que utilizan la información muestral. ¿Ya? Eso significa de que uno en realidad al muestrear, ¿no es cierto?, toma estas fórmulas que ya conocimos, las calcula y con eso interpreta en base al parámetro que quiere descubrir. Luego, las estimaciones son variables aleatorias que cambian muestra a muestra. Claro, si en el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, calculamos todas las muestras posibles y el estimador de la media cambiaba en todos los casos. Puede que en algunos se repita, pero muchas veces va a ir cambiando entre diversos valores. ¿Vale? Entonces, esa es la primera parte de lo que vimos. Bien. Entonces, continuando con esto, ya teníamos que un estimador es una función de la muestra aleatoria vinculada al parámetro. Por ejemplo, sea x una variable con media nu y varianza sigma cuadrado. El estimador de la media es la media aritmética, el estimador de la varianza poblacional es la varianza muestral. Entonces, primero veamos unas propiedades de la media muestral. Por ejemplo, que la esperanza de x barra es igual a mu, que en español significa que esto implica que si promediamos todas las medias muestrales posibles, tenemos la media poblacional. ¿Okay? Entonces, esto se demuestra de la siguiente manera. Por ejemplo, partiendo de la definición de x barra, que es la sumatoria de los datos dividido la cantidad de datos que tengo en la muestra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo procede esto? Bueno, el n, al ser constante y estar dividiendo, entonces puede salir de la fórmula y queda en el denominador. Luego, se trabaja con la esperanza de la sumatoria de las variables. ¿Qué se hace con ella? Bueno, se desglosa la sumatoria, luego, por propiedades de la esperanza, cada una de ellas se suma por separado, y a cada una de ellas se le aplica la esperanza. Recordemos que cada una de estas variables corresponde a la misma, a la x. Por lo tanto, ¿cuál es la media para cada una? Todas tienen media mu. Por lo tanto, la suma de las esperanzas es mu sumado n veces. Por lo tanto, no queda otra cosa que mu multiplicado por n. Y luego, al dividir por el n que estaba debajo, eso da mu. Es decir, con esto demostramos de que en promedio, todos los promedios muestrales deben dar la medida poblacional. La suerte sería encontrar la muestra que mediese la más cercana posible a mu. ¿Qué pasa con la varianza de x barra? Bueno, la varianza de x barra es sigma cuadrado, que es la varianza poblacional, dividido por n. Esto implica que la variabilidad de todas las medias muestrales equivale a la variabilidad de x dividida por el tamaño muestral. ¿Ya? Aquí es importante ver, por ejemplo, que cada vez que la n sea grande, esta cosita va a tender a 0. ¿Ya? Si uno le calcula el límite, por ejemplo, esta cosita tiende a 0. Es decir, mientras más grande la muestra, menos me voy a equivocar en calcular el estimador. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, procedemos de una forma muy parecida a la anterior. Es decir, tomamos primero la definición de la media aritmética, que es la sumatoria de los datos dividido n. En este caso, la varianza tiene la propiedad de que ante cualquier constante que esté multiplicando o dividiendo, esta sale de la varianza pero al cuadrado. Es decir, quedaría la varianza de la suma de los datos dividido n cuadrado. Esto solamente ocurre cuando los datos que yo voy a sumar constituyen variables independientes entre sí. ¿Ya? Porque de otra manera habría que agregar otro término que se llama covarianza. Bueno, asumiendo de que estas son independientes, procedemos de una forma muy similar a la anterior, es decir, tomamos la varianza de la sumatoria de las x como la suma de cada varianza de forma individual. Y considerando de que las x pertenecen a la misma variable, cada una de ellas va a tener la misma varianza. En este caso, la suma de las varianzas equivale a n veces la varianza y dividido por la n cuadrado que estaba abajo, se cancela una de ellas y queda una sola restante en el denominador. Y con eso demostramos de que la varianza corresponde a sigma cuadrado partido por n. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, ahora tenemos que conocer lo que son las distribuciones de probabilidad de las medias muestrales. ¿Okay?
Ahora, recordemos lo que es una distribución muestral. Es la distribución de probabilidad asociada al estimador de interés. ¿Ya? Recordemos que como la media muestral es una variable, tiene una distribución de probabilidad. Para entender esto, vamos a revisar dos casos. Primero, cuando la varianza poblacional es conocida, la sigma cuadrado es conocida, o bien la varianza poblacional es desconocida, que es lo más habitual. ¿Sí? Vamos adelante. Primer caso, cuando la varianza es conocida. Bueno, se plantea de esta manera. Sea X una variable aleatoria que se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado conocida. ¿Vale? O sea que se sabe la cantidad que es. Luego, sea x1, x2 hasta xn, ¿cierto? Un grupo de n observaciones de una muestra aleatoria que proviene de tal población. ¿Ya? Es decir, se sacó al azar, ¿no es cierto?, n integrantes de aquella población. Luego, sea x barra la variable aleatoria que representa la media muestral. Entonces, ojo acá, lo que uno hace es hacer esta transformación, ¿ya? Que no es otra cosa que estandarizar la variable x barra. Es decir, tomo la variable x barra, le resto la media poblacional y se divide por la raíz de sigma cuadrado partido de n. ¿Ya? Por eso es importante ese término, sigma cuadrado partido de n. Al hacer esta transformación, la convertimos en una variable z que se distribuye normal 0, 1, o también conocida como normal estandarizada. ¿Ya? Que es la famosa tablita. ¿Ok? Es decir, x barra se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado partido por n conocida. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de z, pero eso implica que la x barra solita es normal también con la media mu, que la calculamos recién, y varianza sigma cuadrada partido por n, que también la calculamos recién. Vamos a ver un ejemplo. Sea x el tiempo requerido para llenar un formulario para hipotecas. Se sabe que el tiempo se distribuye normal con media de 10 minutos y una desviación estándar de 2 minutos. Se toma una muestra aleatoria de 5 personas. ¿Ok? Ahí me están dando el n. En este caso, la distribución de la media muestral es dada por, bueno, tomamos la x barra, que es la variable, le restamos la media, que es 10, y abajo dividimos por la raíz de la varianza, que es 2 al cuadrado, porque aquí me dan la desviación estándar, entonces se eleva al cuadrado, dividido por 5. Ese 5 es el tamaño de muestra. Entonces, x barra, el promedio muestral de los 5, se distribuye normal con media de 10 y varianza 4 quintos, ¿ya? Que es 0,8. ¿Ok? Veamos un ejemplo de cálculo de probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de tardarse en llenar el formulario un máximo de 11 minutos? ¿Ya? Esto significa que puede demorarse 11 minutos o menos. ¿Ok? Por eso se escribe como la probabilidad de que x barra sea menor o igual a 11. Al transformarlo, ya con los parámetros que vimos recién, nos queda una probabilidad de z menor o igual que 1.225. Eso da igual a 0.88971, que es una probabilidad del 88.9%, ¿ya? O 89, redondeada. Es decir, que la probabilidad de que en todos los grupos de 5 personas tarden en promedio como máximo 11 minutos es de un 88.9%. ¿Veis? Bastante alto. Vamos al segundo caso, que es cuando ya la varianza es desconocida, que es un caso más habitual porque en realidad si no conozco la media es difícil que conozca la varianza. Va a depender. Bueno, partimos de la misma manera. Sea x una variable aleatoria que se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado ahora desconocida. Tomamos una muestra aleatoria de tamaño n, ocupamos x barra, pero ahora ya no tenemos la varianza poblacional, sino que su estimador, la varianza muestral. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, hacemos la misma transformación. En vez de sigma cuadrado tengo s cuadrado, pero ahora esta transformación se llama t y su distribución se llama t de student. ¿Ya?
con un subíndice acá que dice n-1. N-1 se llaman los grados de libertad. ¿Ok? Es decir, esta distribución ya no es la normal, sino que es una muy parecida a la normal, con esta cantidad de grados de libertad. Un grado de libertad se puede definir como la cantidad de elementos, ¿sí?, que me permiten llegar a un resultado que pueden ser libres. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo quiero calcular el promedio, si yo tengo el resultado del promedio, yo necesito, de todos los términos, necesito n-1 términos, porque el último ya lo voy a poder despejar del promedio total. ¿Ya? Entonces queda un término que puedo saber. ¿Ya? Así es más o menos la definición. Entonces, si vemos un ejemplo, con los mismos parámetros ahora, entonces ya tenemos que la distribución es esta, con 4 grados de libertad. 4 porque el tamaño de muestra es 5 y a los grados se le resta 1. ¿Okay? Veamos una probabilidad. La misma probabilidad, pero ahora con t-student. Bueno, hacemos la misma transformación, obtenemos ahora este planteamiento, y en definitiva da una probabilidad un 10% menor, un 0.7891. ¿Ya? Entonces, para que vean que la distribución es diferente. ¿Ya? No tan diferente, pero sí, sí tiene una pequeña variación. ¿Qué pasa con el teorema del límite central? Profe, Dígame, tengo una duda. cuéntame. Aquí, o sea, yo por ejemplo veo los ejemplos y en los dos ejemplos dan el dato de la desviación estándar. Dan como los mismos datos según yo. O sea, en el ejemplo donde se supone que la varianza se conoce, Aquí es de el 2. dato que. El dato. Ah, Acá en el primer ejemplo es de 2. Y en el otro es 2,5. pero en los dos casos entrega la desviación estándar, por ende la varianza podría ser calculada, Pero mira, ¿o no? en el primer caso, la desviación estándar de la que se está hablando es la sigma, que es la poblacional, ¿viste? Ya. En el fondo, si el valor es el mismo, claro, el resultado podría ser igual. El tema es que acá la interpretación de la varianza es diferente. ¿Ya? Porque en el fondo la primera es la verdadera, la de todo el conjunto. En cambio acá, esta es de la muestra de 5. Entonces podría pasar de que la desviación estándar fuera mucho más grande o mucho más chica. Entonces hay hartas cosas que van a hacer que esto cambie. O Pero en el sea, fondo, dime, en sí la varianza que no se conoce es la de la población entera, entonces. exacto, A eso hace referencia. Ah, ya, ok. exacto, exacto. Entonces, eh, así en el sentido práctico, el cálculo es el mismo, pero lo único que cambia es qué distribución voy a ocupar. Ok, ¿Ya? gracias. No, de nada. Miren, recuerden que hay una aplicación que yo les mostré la otra vez, no sé si se acuerdan, Sí, Sí, profe. ¿sí? La llamada PQRS. Esta, miren. Pues aquí uno puede ya fácilmente calcular esto. ¿Ya? Recuerden que estamos en 2020 y ya el uso de tablas ya no es tan usado. Ya uno calcula directamente en una aplicación nomás. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la distribución de la media muestral para el segundo caso. ¿Ya? Entonces aquí uno puede ir viendo qué probabilidades dan. Las probabilidades están aquí abajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la diapositiva tenemos acá 0,894. ¿Ya? Y la probabilidad que me están pidiendo es esta. Es 0.7891. ¿Ven? La zona roja. Por otro lado, la azul es cuando es mayor o igual. O mayor, da lo mismo. ¿Ok? Entonces, usando esto ya no hay necesidad de usar tablas, como a lo mejor las ocuparon en el curso anterior. Bien. El otro tema es el teorema del límite central, que es un teorema para hacer algo muy similar a lo que estábamos viendo, pero pensando en la suma de las variables.
ya no en X barra, sino que en la sumatoria de los valores de los datos, ¿ya? O también conocido como total, ¿ya? El total muestral. Entonces, uno hace exactamente lo mismo con la normal, ¿ya? Uno toma la sumatoria total, le resta n por mu, ¿ya? Porque mu es para la media muestral, en cambio, multiplicándola por n, tengo el promedio total. Y abajo tengo, en vez de sigma cuadrado partido n, tengo n por sigma cuadrado, ¿ya? Eso se puede demostrar fácilmente, ¿ya? Es decir, que la sumatoria de los datos, o el total de datos, tienden hacia una distribución normal con media n por mu y varianza n por sigma al cuadrado, ¿ya? Y esa era una tarea que yo les había dejado. Aparte de la tarea de los ejercicios, era esta igual, ¿ya? Eso la podemos ver quizá al final o mañana. Esta es como la idea del teorema del límite central, ¿ya? Fíjense, la azul es lo muestral, ¿ok? Mientras el tamaño de muestra sea suficientemente grande, fíjense, se va a ir acercando a la roja, que es que la distribución muestral será casi normal sin considerar la forma de la población, ¿ya? En el fondo, lo que se quiere decir es que si uno ocupa cualquier distribución que tenga media y varianza, ¿ya? Uno puede ir acercándola a la normal, ¿ya? Por ejemplo, sea X una variable aleatoria Bernoulli, ¿ya? Bernoulli es cuando tengo solamente dos opciones, cara o sello, verdadero o falso, ganar o perder, etc., ¿ya? Esa variable tiene una media de P, que es la probabilidad de ganar, de que sea verdadero o de que sea cara, y varianza P por 1 menos P, ¿ya? Es decir, la probabilidad de cara por la probabilidad de sello. Si se toma una muestra de tamaño n, la suma o el total de varias veces que se lanza la moneda, por ejemplo, tiene este comportamiento, ¿ya? Es decir, la suma de Bernoulli, es decir, una distribución binomial, cuando uno lanza n veces una moneda, tiende hacia una distribución normal con media n por p y varianza np por 1 menos p cuando n es lo bastante grande, ¿ya? Ya vamos a repasar en algún momento qué es lo que es la distribución binomial para que no nos perdamos tanto. ¿Ok? Entonces, ese es como un ejemplo del teorema del límite, ¿vale? Entonces, algunas cosas para los muestreos. Las muestras vinculadas a las variables son aleatorias, ¿ya? Porque ese es un principio que deben cumplir. Cada elemento, perdón, de la muestra aleatoria es una variable en sí mismo, ¿sí? Por eso tienen distribución. Estas variables son independientes entre sí y con la misma distribución, ¿ya? Entonces, el resumen de esta otra parte que nos quedaba era que primero, la media muestral con varianza conocida induce a una distribución normal estándar, ¿ya? Con la letra Z. En el caso 2, la media muestral con varianza desconocida induce a una distribución t-student con n-1 grados de libertad. Además que se usa la varianza muestral como dato. Para el teorema central del límite, la distribución tiene que tener media y varianza y una muestra grande, ¿ya? Para esas tres condiciones, el total muestral induce a una distribución normal estándar, ¿ya? Entonces, eso era lo que habíamos conversado de tanto de distribuciones muestrales para la media en ambos casos y el teorema del límite central.